Bienvenidos a Políticamente Hablando por Radio Universidad. En esta ocasión, pues la transmisión no la estamos haciendo a través de la frecuencia FM, sino que lo estamos haciendo a través de las redes sociales por la coyuntura de la crisis sanitaria relacionada con el COVID-19. En esta semana nos hemos mudado a las redes sociales. Esperamos que nos sigan, que nos den like, que le den compartir a nuestros videos, porque esto definitivamente nos va a ayudar de mucho. El día de hoy, junto al maestro Mike Rivera, tenemos una invitada muy especial. Tenemos como invitada a la doctora Matilde Fernández Cid. Ella es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es especialista universitaria en ordenación del territorio y medio ambiente. También es especialista universitaria en Sociología del Consumo e Investigación de Mercados y tiene una tesis doctoral sobre representaciones sociales de la discapacidad intelectual. Y también la doctora Fernández Cid se desarrolla en los ámbitos de la investigación en discapacidad, en consumo, desarrollo local y políticas de empleo. También en pobreza, en exclusión y políticas de atención. También investiga sobre medios de comunicación, opinión pública y representaciones sociales. Realmente que sintetizamos bastante su currículum porque su currículum es bastante extenso, pero afortunadamente la doctora tuvo un espacio de tiempo para atendernos y para poder conversar con nosotros en esta coyuntura del COVID-19. Doctora, bienvenida. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo no voy a tener tiempo para atender a esta llamada? Claro que sí. Bueno, porque además tenemos muchas ocupaciones, pero también es verdad que priorizamos. Y yo agradezco muy especialmente esta invitación de este proyecto y de esta práctica tan linda y tan bien llevada, ¿no? Como es este programa de Políticamente Hablando, ¿no? Es una iniciativa que mantenéis con mucho esfuerzo y con gran calidad, por lo que os sigo, ¿no? Bueno, yo venía pensando a raíz de vuestra invitación, ¿no? Que realmente, y esto lo demuestra, reclusión no significa necesariamente aislamiento. Reclusión no es aislamiento. Y iniciativas como esta lo están demostrando, ¿no? De hecho, tenemos como muchos ejemplos, algunos, pues efectivamente, ejemplos dramáticos, ¿no? En la historia de esas reclusiones forzadas, realmente aisladas, y sin embargo, incluso en esas condiciones extremas, la gente comunicamos. Esos esfuerzos por comunicar, incluso en términos encriptados, ¿no? Es decir, esa necesidad no se puede no comunicar, ¿no? Como dicen algunos teóricos de la comunicación. Bueno, de esta manera, pues quería comentar pues mi satisfacción de estar aquí. Por otra parte, aunque no tenemos la ocasión de verlos por el otro lado, estoy viendo, yo tengo mucha imaginación y soy capaz de vislumbrar a nuestros interlocutores, nuestros escuchantes, a quien saludo también, y bueno, pues tan contenta de estar aquí, ¿no? Tan contenta de estar aquí. Muchas gracias, Matilde. Profesor Rivera, qué gusto tenerle nuevamente por estos espacios. No, muchísimas gracias, Juan Carlos. Doctora Matilde, para nosotros también en Políticamente Hablando es muy importante el hecho que tú hayas aceptado el poder realizar y llevar a cabo esta actividad, este conversatorio que tenemos entre académicos, entre amigos. Sabemos de que definitivamente lo que tú has dicho es fundamental. Lo que propicia este tipo de comunicación es también ese enlace entre la Universidad Pública de Guatemala, la Universidad Complutense de Madrid, dos universidades públicas históricas, ¿verdad? Entonces, definitivamente para sociólogos internacionalistas, politólogos y para la comunidad universitaria en general de Guatemala es sumamente muy importante este encuentro. Muchísimas gracias también por haber aceptado. Por supuesto. Bueno, entonces rápidamente entremos en materia y pues nos ha saltado a todos una duda pues razonable hasta cierto punto, y es cómo se está viviendo en estos momentos la pandemia en Madrid, allá en España. ¿Cómo se está viviendo? Pues mira,
Muy interesante pregunta, pero muy difícil contestar de forma unidireccional y vosotros me entendéis perfectamente. Si hablamos de un territorio como, pongamos España, pongamos Guatemala, pongamos Madrid, estamos hablando de un territorio acotado, pero de muy distintas realidades sociales, económicas, culturales, etc. Entonces, me sale contestar que bueno, pues que en Madrid podemos decir que se vive por barrios, si me permitís. En Madrid me imagino que por ahí también se vive un poco por barrios, ¿no? Porque también, bueno, llevamos un tiempo, ¿no?, analizando eso de la territorialización de las situaciones sociales, económicas, etc. Entonces, efectivamente, ¿qué compartimos? Compartimos la amenaza. Compartimos una seria amenaza, ¿no? Y eso toca a todo el mundo, ¿no? Pero claro, una vez que decimos que hay una amenaza común que tiene que ver con un elemento sanitario efectivamente imprevisto, pues ciertamente dramático, inquietante, pues también tenemos que entrar en los matices, ¿no? Y si entramos en los matices, pues sin negar la gravedad del hecho en sí, pues la disponibilidad, el lugar de donde vives, la vivienda, el barrio, los vecinos, tus capacidades para inventar, para moverte en lo impreciso del momento, contar con quién cuentas, no solo en recursos, también en relaciones humanas. Entonces, bueno, pues diría que tiene que ver con esto. Hombre, si pensamos en el espacio, en el entramado institucional, público, político, ¿no? Qué nivel de cobertura o no, de atención, en fin, de medias más o menos, ¿no? O de estado de bienestar tenemos o no, ¿no? Pero también una vez en términos macro de organización institucional y recursos en general, pues está también esa casuística, ¿no?, que es lo que podemos comentar también desde aquí, desde nuestra propia experiencia, lo que vemos en nuestro propio ámbito, en este caso en la universidad, cómo nos las estamos apañando, ¿no?, de cara a bueno, hacer lo que podemos hacer en cada momento. Pero bueno, la situación en realidad en general es muy plural. Hay quien dice que en estas situaciones sale lo mejor y lo peor. Yo quiero destacar también que, y quiero ver, y lo veo, ¿no? Lo veo, que tenemos ciertamente un espíritu y una costumbre, una práctica, y esto se ve en estas ocasiones, bastante comunitarista, quisiera yo decir, ¿no? Bastante grupalista, ¿no? Entonces, me gusta destacar pues esos gestos que hay, ¿no?, de apoyo mutuo, de contar con, en fin. Y eso siempre es importante, no importa en qué situación, incluso en qué barrio. Qué interesante es lo que comentas, Matilde, porque efectivamente, digamos, el entender la pandemia también es, digamos, entender de alguna manera ese diagnóstico que nos da la estratificación social, en el sentido que nos han insistido, por ejemplo, el quédate en casa, pero el quédate en casa para algunos pocos podrá ser posible y viable, pero, por ejemplo, en países latinoamericanos como el de Guatemala, mucha gente no tiene esa opción. Entonces, definitivamente el análisis se va por sectores y por clases sociales. Dentro de toda tu trayectoria académica, uno de los trabajos que has realizado tiene que ver también con los grupos etarios. En ese sentido, ¿cuál es el análisis que haces tú en relación a la implicación que ha tenido para los diferentes grupos etarios, entendiendo también y analizando que en la demografía, por ejemplo, para los países latinoamericanos, en la pirámide de la población es mucho más amplia de la población joven, en el caso de Guatemala también, pero digamos en los países europeos es a la inversa. Pero ¿cuál es tu análisis en relación a esa situación? Pues mira, en general se está hablando sobre todo se está hablando de la población anciana y de la población infantil. Se está hablando mucho de esto. Es verdad que España en este momento es un país de una población muy envejecida
Lo que llamábamos pirámide de población. Yo a veces bromeo con los alumnos y digo, bueno, es que ya la pirámide no conserva para nada su forma, ahora es un botijo, bueno, es cualquier cosa menos una pirámide. Y efectivamente, pues preocupan también porque son población, sobre todo los mayores, los ancianos. En esta ocasión los niños no están tan propensos, ¿no? Parece que en esta ocasión no son colectivos de especies. Entonces yo voy a esa mirada mía que a lo mejor no es reductora o que tiende a minimizar la casuística específica de los grupos concretos, pero sí decir que esto toca a todas las capas de edad, porque vamos a ver, los niños, por ejemplo, se está diciendo mucho y parece una cosa evidente, la cuestión de la socialización, ¿no? Los niños están en un momento en que la escuela es importante, la familia es importante, pero los amigos, en fin, las fuentes de socialización son plurales y están ahí invitando, ¿no? Y esto es incluso falta de los niños que están recluidos y que no pueden salir a la calle, ¿no? Entonces, con cierta, bueno, claro, iba a decir moverse con cierta libertad y he tocado que nos atraviesa transversalmente a todos, y es la falta de libertad. La falta de libertad que se concreta en, bueno, algo tan inverosímil, no solo para un espíritu libre, sino para países como los nuestros, que se dicen países democráticos, con unos ciertos niveles de libertad reconocida, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta falta de libertad ya es un condicionante para todos, ¿no? Pero bueno, en los niños esto específico, en los mayores está provocando el miedo, un peligrosísimo miedo también, un lógico, está explicado, pero también peligroso miedo a salir de casa. Hay mayores que a pesar de haber estado mucho tiempo encerrados, no se atreven, tienen miedo. Algunos hablan incluso de sensaciones parecidas a... Ellos recuerdan la guerra civil que vivieron, ¿no? Tenemos esa población, por otra parte, es una generación muy fuerte. Todo lo que ha vivido nuestra generación de ancianos, ¿no? Se ha demostrado muy fuerte y sin embargo pues tienen ese lógico miedo porque son una población pues muy peligrosa en sentido, ¿no? Tienen muchos riesgos si tienen este virus. Y ya que apuntamos al mundo del trabajo nuestro, es que nosotros también somos grupos de edad que estamos muy tocados, ¿no? Toca a nuestra forma de trabajar, toca a nuestra forma de conciliar, toca a también tener que lanzarnos de cabeza a la piscina, es una expresión muy de aquí, ¿no? Tenemos que lanzarnos de cabeza a unas piscinas novedosas relativamente. Todos, por ejemplo, utilizábamos las herramientas informáticas y lo telemático en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, pero de una forma tan impositiva y tan unilateral y tan necesariamente única, esto realmente, bueno, pues de alguna... Y ya que decir que no vamos a entrar, no tenemos que hacerlo, pero ¿por qué no pensar en esas situaciones en las que las relaciones familiares tienen sus conflictos, ¿no? Y sin entrar ya, también se está hablando, pero en fin, ya por no entrar, pero es verdad, esas violencias domésticas que existen, ¿no? De distinta índole. Y que en una situación de encierro pues nos quedamos pues, muy inquietos, ¿no? Pero ya sin llegar a las situaciones más dramáticas, pues es verdad que trastoca nuestras... que explican también cómo somos y cómo vivimos y nos lo descolocan, ¿no? De alguna manera, cómo tenemos que organizar lo doméstico. Y eso también lleva mucho tiempo, mucha energía, muchas negociaciones o no negociaciones, es decir, conflictos, ¿no? En los ámbitos de convivencia, sean de tipo familiar tradicional o sean de otro tipo. Qué duda cabe, ¿no? Pues sí, hay que estudiar realmente. Estamos en la obligación de analizar por grupos concretos, pero un poco atendiendo a lo que tú acabas de decir,
hasta qué punto desde nuestras disciplinas, ¿no? Como politólogos, como sociólogos, no sabemos que la estructura social de alguna manera lo atraviesa todo. ¿Se entiende? Entonces, hay quien incluso tiene algún estudio sobre hasta qué punto lo etario, ¿no? Hasta qué punto sea una de las grandes variables, ¿no? Si no se explican dentro de contextos de clase o socioeconómicos, ¿no? Bueno. Y realmente lo que mencionas, Matilde, sí, pues pareciera que es un tema bastante amplio que tal vez podríamos dedicar en el futuro un programa dedicado solamente a esas variables que tú tocas en tu intervención. Ahora bien, por el formato del programa y por el grupo objetivo al cual va dirigido este programa, que precisamente es la comunidad universitaria, hay una duda que surge en nosotros. ¿Cómo se está viviendo en el ámbito universitario y cómo se están desarrollando las actividades en este momento allá en España? Pues mira, no me riñas, pero te digo una respuesta que puede sonar muy vaga, ahora entramos en matices, pero te diría, ¿cómo vamos pudiendo, amigo? ¿Cómo vamos pudiendo? A ver, incluso fíjate, es casi obligación en el ámbito universitario, en el ámbito tanto empírica como teórica, pues hacer de alguna manera lo que llamamos, ¿no? En nuestros trabajos de investigación, nuestro trabajo ante la contingencia, ante la situación muchas veces imprevisible, ante los emergentes sociales, ante los problemas, pues tenemos que planificar, tenemos que organizar, tenemos que investigar para prever, para en su caso poder intervenir de la mejor manera que podamos o sepamos, pero yo le daba la vuelta y digo, es que en este momento estamos en una contingencia sin planes, o sea, estamos en una contingencia sin planes porque realmente estamos en esa situación que viene, bueno, claro, ahora se tira mucho, tanto en la literatura como en la historia, ¿no? Decir, oye, estamos advertidos, que no es la primera, ¿no? Que ya a verlas las ha habido, ¿no? Pero efectivamente, bueno, y aterrizando un poco la pregunta que me planteas, bueno, pues significa que hemos tenido que en ese contexto imprevisto de forma muy rara. Pues aquí también, y si me permites, aunque hablemos de lo nuestro muy concreto enseguida, también podemos hacer una distinción, ¿no? Por una parte, quien estaba ya posicionado tiene que adaptarse. Quien no estaba posicionado tiene que reinventarse. Me explico. Por ejemplo, la UNED, la Universidad de Educación a Distancia, es una universidad que ya su nombre indica que está pensada para la impartición online, a distancia, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues tienen ya más herramientas, tienen ya un conocimiento y una práctica que les pida, ¿no? Y los que no, pues en cierta medida tenemos que realmente no es lo mismo en clase que desde casa, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a pensar en positivo. Yo muchas veces digo, cuanto más vieja me hago, más incluso de los problemas intento ver lo positivo, ¿no? Y entonces nos está enseñando, vamos a decir, nos está enseñando. A veces aquí, bueno, de antes y tal, aprendes a tortas y tal, hombre, no, mejor aprender de otras maneras. Pero es verdad que a veces la realidad te vapulea y te enseña, ¿no? Aunque sea con gran esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos al campus virtual, le está saliendo humo, le sale humo, que es una expresión muy de aquí para decir que está a tope, que ya, en fin. Y bueno, pues sí, nos estamos adaptando. Bueno, a ver, quiero destacar, porque me parece que es importante destacarlo, signos de adaptación, pero no solo tecnocrática, no solo de las herramientas, sino
sino que acciones, bueno, yo estoy en la Universidad Complutense, pero entiendo que si la Universidad Complutense de alguna manera es la voz de la universidad pública en España, ¿no? En otras no me meto porque no, pues no estoy ahí, ¿no? Pero se nos insiste muchísimo en la atención a la diversidad. Hay una gran inquietud porque también conocemos la famosa brecha tecnológica, ¿no? Entonces, no todo el mundo está igual, no todo el mundo está en las mismas situaciones para atender, no todo el mundo tiene las mismas maquinitas. Entonces, eso se está insistiendo mucho. La diversidad tanto en la tecnología, en los recursos de este tipo, como también recientemente he recibido instrucciones para cómo hacer accesibles a la diversidad de tipo, bueno, pues lo que se llamaba discapacidad, ¿no? La diversidad funcional, como la queramos llamar, es todo un territorio, ¿no? Para hacer asequibles a distintos lectores, nuestros documentos, nuestra información, etc. Entonces, bueno, ahí no vamos a entrar ahora en los pormenores de las aplicaciones, pero sí que hay unas cuantas aplicaciones. Tenemos seminarios, tutoriales, y tenemos esa conexión que rápidamente se establece, ¿no? De formar redes internas para... Bueno, adicional que funciona estupendo, que es, oye, fulanita, ¿cómo lo haces tú? Que estoy muy despistada con esto, ¿no? Al final, eso también funciona. ¿Verdad que sí, Mike? Sí. ¿Cuántas veces? Definitivamente. Nos tenemos que dar un toque, oye, ¿cómo lo haces? Yo creo que todo es importante porque no solo es un replanteamiento para todos los niveles educativos a nivel del mundo, sino que es un reto doble para las universidades por el tema de la asignación de recursos, de presupuesto. Para nosotros, por ejemplo, en Guatemala somos uno de los países que la educación es de las áreas que menos reciben el presupuesto. Lamentablemente todavía se invierte más en armas que en libros todavía en nuestros países. Sin embargo, eso ha implicado también sacar un diagnóstico que nos dice que hay una brecha tecnológica también. Muchos estudiantes no tienen acceso todavía a, digamos, a esa teoría, una alternativa a la educación. Y en ese sentido, yo creo que uno de los elementos importantes de la academia y de la educación, Matilde, es el tema de la investigación. ¿Dónde crees tú que se va a reorientar en el ámbito de las ciencias sociales la investigación? Uy, es una pregunta realmente difícil porque fíjate que estamos toreando todavía con el presente como para saber qué va a pasar después. Mira, de lo que va a pasar después tenemos ahora mismo todo el conglomerado, ¿a que sí?, de respuestas. Me imagino que hay también. Entonces, vamos a conocer otro modelo, mira que llevamos advertencias al capitalismo tan duro y tan excluyente, etcétera, y sin embargo, por fin vamos a... otros dicen, no, esto en cuanto esto se afloje, pues vamos a volver como locos a nuestros niveles de consumo, pidiendo más, etcétera. Entonces, pues ¿por dónde va a ir la investigación? Bueno, a ver, por ejemplo, está claro que ahora la cuestión de lo típico, la búsqueda de la varita mágica, bueno, también es lógico. Investigación para la famosa vacuna. Venga, la vacuna como el paradigma, ¿no? Como el significante que nos lo va a solucionar todo, ¿no? Bueno, pues en términos sanitarios eso es importante y sé que se están haciendo esfuerzos. En España todos los días, por fin, en los medios de comunicación aparecen entrevistados, gente sobre todo del ámbito científico vinculado con la salud, y se están haciendo cosas. Ahora, ya que lo dices, y ya que estás, porque lo acabas de mencionar en tu país, en vuestro país, también lo voy a apuntar a mío. Efectivamente es así. Y se notan los recortes. Y en España, lastimosamente, bueno, pues se viene reclamando hace muchísimo tiempo un mayor apoyo, que no pedimos la luna, que es un poquito de atención a la investigación. Y tú lo sabes porque has vivido aquí también y te has formado aquí.
¿verdad? Y Es eso tú lo correcto, sabes sí. que es también uno de nuestros caballos de batalla, es decir, si es que no pretendemos, hombre, no estaríamos aquí si pretendiéramos, con perdón, hacernos ricos, ¿no? Seguramente, pero sí un poquito de apoyo, porque por otra parte, con perdón porque no hablo de mí, por supuesto no hablo de mí, pero sí señalando a otros, aquí hay gente con muchísima capacidad, con muchísimo esfuerzo, con muchísimos logros, con capacidad demostrada, con una implicación y un interés que se merecen un poquito más, ¿no? Que se merecen un poquito más, y ya que si entramos en lo público y lo privado, también tendríamos para otro encuentro, pero bueno, ¿por qué no apuntar también que efectivamente en función de qué gobiernos, y no voy a entrar en pormenores, pues efectivamente los recortes en estas ocasiones se ve el daño que hacen, sobre todo en algunos ámbitos, ¿no? Siempre, por supuesto, a costa de otros. Me pongo un poco gallega y lo dejo así difuminado. Ya tendremos ocasión de entrar en más carne. Pero no se entiende, ¿no? Se entiende. Bueno, de cara al futuro, yo digo que, en fin, no es esquivar la pregunta. Claro, como esto se sabe que no va a ser a corto, sino que va a ser largo, y que además esto nos ha dado un toque de atención, pues se supone que, bueno, pues en épocas de... Claro, es que tenemos las dos cosas. En épocas de crisis hay mayor necesidad de investigación, pero tú y yo sabemos que a veces precisamente se escatima, perdón, el dinero para la investigación. Seguramente no tanto esperemos, ámbitos más estrictamente sanitarios en sentido estricto, pero en nuestro ámbito vamos a ver qué da de sí. Tendremos que seguir nuestra conexión a futuro para irnos contando, ¿no? Pero permitámonos recordar y a mí eso me gusta hacerlo, ¿no? Porque cuando se habla de salud, a mí me gusta recordar que la Organización Mundial de la Salud, cuando define salud, habla de bienestar físico, sí, pero sí y social también, ¿no? La salud congrega todos los elementos, ¿no? Y perdonad que me extienda, pero comentabas que Juan Carlos representaciones sociales de la discapacidad intelectual. De la discapacidad es que sabemos también paciente con lo sanitario entendido en términos estrictos o de enfermedad, sino que tiene que ver con precisamente contextos sociales que explican. Y la términos también numéricos, y ahí sí podemos también datos, tiene que ver también con situaciones en la famosa estructura social. Mike, efectivamente. El tiempo se nos empieza a terminar. No sé si tenemos algunas reflexiones finales. A mí solo me gustaría, aprovechando que has tocado un tema, digamos, paralelo, que es también parte de la especialidad que tú has tenido, que tiene que ver con la sociología del consumo. Definitivamente esta crisis nos abre una puerta de análisis y reflexión en torno a las sociedades consumistas y al tema del medio ambiente. Recuerdo que en Perú precisamente fue el ámbito en el cual coincidimos en la mesa de trabajo, donde trabajamos temas relacionados con estas temáticas. Surgieron ahí nombres como el de Luis Enrique Alonso, ¿verdad? Luis Miguel Marinas y su famoso libro de La Fábula del Bazar. Y sí, tú tienes un libro que es el de diversidad intelectual. Entonces, sí, digamos, a grandes rasgos, a mí me gustaría que nos comentaras, Matilde, ¿cuál es tu análisis en relación a las sociedades consumistas? Que de alguna manera también pone, digamos, en entredicho esta situación que estamos atravesando. Paralelo a ello, definitivamente va el tema del medio ambiente también, que va como una situación fundamental de lo que nos tenemos que replantear como humanidad, y el tema del ocio. Entre consumo, medio ambiente, yo sé que hay programa para cada uno de estos temas, pero pedirte una breve reflexión, tú que te has especializado en estas temáticas, por favor, Matilde. Efectivamente, qué difícil es ser breve con estos envites, ¿no? Bueno, pues mira, para ser muy breve, solamente el apunte, que no lo hago yo, que lo hace mucha gente también, es que es necesario.
es que es necesario replantearnos, ¿no? Es necesario replantearnos nuestro modelo. Y entonces, claro, sabiendo por otra parte que es muy difícil, porque claro, nuestro modelo, claro, el modelo de consumo encierra tantas cosas. Y tantas cosas que, con perdón, voy a decir que algunas de ellas, claro que sí son un logro, son una conquista. Porque a veces, claro, yo cuando presento precisamente sociología del consumo, el modelo, la sociedad de consumo, pues hay que reconocer que la sociedad de consumo, con todas sus contradicciones y para bien o para mal, pues se conforma en paralelo por necesidades propias también del mantenimiento del modelo productivo, etcétera, pues también equivale en parte, ¿no?, a la sociedad de clases medias, ¿no? Es necesario también posibilitar que cada vez capas más amplias de población accedan a consumos antes destinados solo a unos cuantos, ¿no? Entonces, tiene parte, y eso está bien que no lo perdamos como conciencia colectiva de que sí se puede pensar en que no solo unos pocos, pero tenemos que mantener no solo pensar en unos pocos, pensar de forma colectiva, pero también dándonos cuenta de los límites al crecimiento que, perdón, no es de ahora. No es de los años 80, no es de los... Es que yo recuerdo que, en fin, claro, yo soy muy antigua. Entonces, cuando yo era una adolescente, los informes del Club de Roma, ¿no?, de los años 70, que ya advertían, solo una tierra, pero ya había las amenazas del deterioro ambiental, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Y antes también, o sea que advertencias sobre los límites, no sé si tanto al desarrollo, porque el desarrollo también se puede entender de distintas maneras, ¿no? Pero que así no, las advertencias las tenemos. Vamos a ver qué hacemos con ello. Yo, frente a los pesimistas que crecen muchísimo en estas ocasiones, ¿no?, yo quiero mantener también esa dosis de optimismo, porque también veo cosas tan lindas. Gente tan comprometida, somos tantos y a veces nos lo creemos tan poco, ¿no? Quienes queremos también participar en la conformación de otras formas de vivir, que significa, sí, el medio, significa el consumo, significa las formas de ocio, cómo nos relacionamos, cómo nos queremos, hasta dónde estamos dispuestos, ¿no? Bueno, perdonad, yo me desparramo. Me dice Juan Carlos, ya se acaba el tiempo, y me lo paso tan bien que digo, si no hemos hecho nada más que empezar. Pero bueno, es que me lo estoy pasando muy bien. Y yo, cuando estoy con amigos, bueno, pues estoy encantada, ¿no? Muchas gracias, Matilde. ¿Algunas repetir palabras, profesor? ¿Perdón? Definitivamente, como bien ya lo dijo Matilde, cuando uno está en un espacio donde está aprendiendo, está conversando, ¿verdad?, fluye tanta ansiedad, definitivamente el tiempo se nos pasa muy rápido. Yo quisiera darte las gracias por haber aceptado. Definitivamente, ahora la tecnología nos da la posibilidad de hermanarnos como seres humanos, de que se creen puentes entre universidades, entre colegas, entre amigos. Y en ese sentido, pues, darte las gracias por haber accedido, y también yo creo que cabe la solidaridad con el pueblo español, el pueblo guatemalteco, ¿verdad? Con la humanidad entera, que atraviesa un momento bastante complicado, pero yo creo que también hay que ver esa reflexión que tú nos dices, de ese diagnóstico social que nos prepara, pues, para aprender de lo que hemos venido haciendo, para procurar ser mejores seres humanos, mejores personas, retos para la academia también. Y pues para toda la comunidad universitaria, definitivamente todo lo que nos has compartido el día de hoy es bienvenido. Así es que muchísimas gracias, Matilde, por tus palabras, por todas tus enseñanzas. A vosotros. Dejadme solo decir una cosita. Lo digo públicamente, en un medio público y publicado. ¡Qué ganas tengo de conocer vuestro país! Como has dicho eso de conectar, sí, pero tú me conoces y sabes que a mí me gusta él en vivo y en directo, o sea que ya lo conseguiremos. ¿A que sí? Esperemos. Así es, Matilde. Por supuesto, que sí, Matilde. Continuaremos por estos canales que para eso están, pero no pierdo mi esperanza de conocer Guatemala, que es un país que me apetece muchísimo y no he tenido ocasión.
Y nosotros nos sentiríamos muy felices que vinieras por acá a visitarnos. Pues nada, encantada. En cuanto nos dejen, allá voy. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Un abrazo Muchas para gracias todos y los esperamos en la próxima emisión de Políticamente Hablando. Hasta la próxima. Estaremos pendientes. Hasta luego.